Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar de crianza respetuosa y tenemos con nosotros a Sol Carmona, que es la creadora, fundadora de infanciarespetuosa.es. Es madre, como no podía ser de otra manera, es formadora y guía en esta modalidad de crianza, ¿no? ¿Dónde? Y aquí me vas a puntualizar tú seguro, pero donde se prioriza el respeto mutuo, ¿no? La conexión emocional y el desarrollo integral de los niños. ¿Lo he dicho más o menos bien? Maravilloso. Bienvenida, ¿cómo estás? Encantada, Jo, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer tenerte aquí y sin duda charlar de todas estas cosas que creo que son los pilares que luego nos llevan a la sociedad que somos, ¿no? Y entonces creo que tu trabajo es muy bonito porque estás tratando de, o así es como lo veo yo, ¿eh? Te estoy poniendo aquí lo que tratas o no tratas de hacer, pero estás tratando de mejorar la sociedad desde ese punto, ¿no? ¿En qué momento decides dedicarte a ayudar a personas a transformar la relación que tienen con sus hijos? Pues yo creo que como le pasa a muchas personas, ¿no? La maternidad, en este caso, la paternidad, llega a tu vida, ¿no? Y llega, y aquello es una revolución personal, una revolución familiar, ¿no? Suele pasar que al principio es como, mientras es bebé, pues todo es bastante más llevadero, ¿no? Pero es verdad que llega un momento que ahí ya empiezan a pasar cosas. Y en mi caso, siempre digo lo mismo, mis hijos han sido maestros y siempre son como motor de cambio y en mi caso han sido motor de cambio. Eh, Todo empezó primero a un nivel personal, a aprender a educar en positivo, a aprender a hacer las cosas de otra manera, porque es verdad que tenemos muy claro lo que no queremos hacer, ¿no? Pero sin embargo Bueno, no tenemos ni idea de qué queremos hacer o cómo hacerlo, ¿no? yo creo que hoy en día hay gente que no tiene claro nada, ni lo que no quiere y lo que quiere, porque, claro, empiezas a ver, y dices, te desvías, ¿no? De tu foco. Pero obviamente a la hora de no quiero hacerle daño a mis hijos, eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Sí, yo creo que bueno, al final cada uno viene pues de un modelo de crianza, todos compartimos un poquito de dónde venimos, la mayoría de ese modelo educativo, ¿no? Entonces está como esa parte en la que uno tiene como muy claro lo que no quiere hacer con sus hijos, ¿no? O por lo menos tiene como líneas rojas, ¿no? Pero te das cuenta que a veces llega el momento en el que esa línea roja de la que tú no querías pasar, pues de repente la pasas. No le voy a dar con la chancla ¿Te imaginas? y le das con la chancla. ¿Te imaginas? O sea, esa para mí es inviable, ¿no? O sea, es algo que dices, estamos absolutamente, por ejemplo, concienciados, ¿no? Con, por ejemplo, pues, la violencia de género, ¿no? Sin embargo, todavía puedes escuchar espacios donde se lanza la pregunta al aire de, oye, en una determinada ocasión, dependiendo del comportamiento del niño, eh, podríamos darle, y además, no me dirás que no, ¿no? Pero para ese momento chancla, como tú dices, tenemos de todas las palabras posibles, desde bofetón, guantazo, caponcito, chancletada, tras, ¿no? Muchísimas palabras para describir al final lo mismo, que es darle un golpe a un niño, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, os podéis imaginar, ¿no? Que estuviéramos hablando, por ejemplo, de una mujer o de nuestros padres mayores y dijéramos, oye, mira, si en un momento dado vemos que se pone como muy pesado, como que me ha dicho algo que no quiero oír, que me ha faltado el respeto, ¿no? En ese momento, oye, ¿podríamos darle un bofetón? Pues no, Está feo, obviamente no. está feo. Y no lo hacemos, además. Y además defendemos lo contrario y se está luchando mucho por lo contrario. Pero es verdad que con la infancia todavía eso pasa. Y obviamente nos tenemos que alejar de ahí. Y hemos utilizado el término crianza respetuosa. ¿Cómo lo definirías y qué diferencia hay con otros enfoques educativos? Pues verás, la crianza respetuosa, al final la palabra te da una pista, ¿no? Pero hay que entender respetuoso como lo que es un respeto mutuo, ¿no? Nosotros venimos de un modelo educativo que se basa en relaciones verticales, es decir, ¿no? Pues el adulto y el niño.
en la que siempre había una relación en la que el adulto es el que tiene el poder porque es adulto, ¿no? Venimos en eso de hay que obedecer, tú oír, ver y callar, ¿no? Yo he venido de ese modelo, ¿no? En el que no, bueno, pues como niños que éramos no se nos permitía muchas cosas, opinar, hacer, decir, ¿no? Oír, ver y callar. Es otra de las frases. La crianza respetuosa habla precisamente de ese modelo para aprender a establecer relaciones sanas, estableciéndolas con nuestros hijos, pero desde luego eso va a ser el modelo para poder establecer relaciones sanas en cualquier ámbito. Relaciones sanas con tu pareja, con tus amistades, laborales. ¿Qué ocurre? Que, y a lo mejor os ha pasado también, o lo habréis escuchado, ¿no? Se confunde muchas veces educación respetuosa o crianza respetuosa con mis hijos pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la educación respetuosa. La educación respetuosa pasa por saber que es un niño, qué es lo que tengo enfrente, cómo funciona su cerebro, que para mí es algo vital si queremos saber cómo es su comportamiento. Yo necesito entender cuál es el comportamiento de mi hijo, ¿no? Muchas veces los papás, las familias o docentes se sienten como retados, ¿no? Manipulados. Pero realmente conociendo cómo funciona el cerebro del niño, puedo entender por qué pasan determinadas cosas, por qué se está comportando así. Y solo así, además, eres capaz de ayudar. Porque si tú lo desconoces, ¿cómo vas a aportar una solución a un problema si no eres consciente del origen, ¿no? Si nos quedamos en la superficie de lo que vemos y no sabemos todo lo que hay debajo, ¿no? Todas esas creencias. La crianza respetuosa, al final, es un modelo de vida, una manera de relacionarte con tus hijos, pero lo que te he dicho, con tu pareja y con las personas que te rodean, tus amigos, en el trabajo. O sea que es un método que podríamos aplicar todos, tengamos hijos o no tengamos hijos. Es que, no, te lo de verdad, es una filosofía de vida. Cuando yo lo explico, imparto un taller o en las asesorías a las familias, si realmente cuando invierten tiempo llegan a ese punto de yo quiero hacerlo, ¿no? Ellos siempre sale el comentario de, es que esto es pura coherencia. Por eso realmente conecta tanto después con las familias y realmente se dan cuenta de que es como no hemos descubierto una fórmula mágica de hacer cambiar relaciones o de que mi hijo se porte bien. No, si es que esto realmente es algo que tiene mucha coherencia, que está basado en la neurociencia y en la neuroeducación y que realmente son argumentos y explicaciones y herramientas que todo el mundo puede entender y puede aplicar, pero además lo que tú dices, no solo con tus hijos, con tu pareja o con cualquier persona que tú tengas a tu alrededor, con un amigo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, que seguro que a lo mejor a ti te ha pasado, ¿no? Cuando tú llegas a lo mejor que dices, oye, pues necesito hablar con mi jefe, ¿no? Porque le quiero plantear a mi jefe un tema importante. ¿Qué hacemos? Obviamente no vamos a ir al jefe el lunes porque resulta que el lunes es el peor día para él de la semana. No vamos a ir a hablar con él cuando sabemos que acaba de salir de una reunión y está enfadado, por ejemplo, ¿no? O buscamos, ¿no? Hacemos por buscar ese buen momento. Invertimos tiempo en pensar qué le vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. Sin embargo, por ejemplo, temas vitales con nuestros hijos o con la familia no hay que resolverlo en ese momento. Tú enfadado, tu pareja enfadado, tu hijo enfadado. ¿Qué puede salir de ahí? Pues no va a Enfado. salir nada, no puede salir nada bueno, ¿no? Claro, ¿qué puede salir si yo a mi jefe le voy a comentar algo importante cuando acaba de salir de una reunión? Pues nada, el resultado cuál va a ser, ya lo sabemos. Entonces, cuando tú le cuentas a una familia, por ejemplo, que hay que estar regulado emocionalmente para poder acompañar a tu hijo, claro, es como, claro, efectivamente. O invertir tiempo en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en que tu hijo esté tranquilo y tú también estés tranquilo. Lo que pasa que las familias y esta época que nos ha tocado vivir, que vamos muy deprisa, todo va muy Eso te deprisa. iba a decir, cuando vamos tan deprisa que dices, hostia, es que no me da tiempo a parar. Es verdad que la hostia te la vas a dar, Sí, sí. pero dices, ¿cómo lo gestiono?
Pues siempre digo lo mismo, primero siendo consciente. Y es verdad que es así. O sea, vivimos en un momento donde no vivimos. O sea, la vida nos lleva, ¿no? Nos arrastra. Todo va muy deprisa. Hables con quien hables, no tiene tiempo, está saturado o sobrecargado de cosas. Y siempre está este sentimiento personal de no soy capaz de hacer las cosas. No me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Se me quedan infinitas tareas por hacer. Pero es que encima tenemos hijos, sabemos lo importante que somos para ellos y además es que es una realidad, o sea, tenemos ahí un peso sobre nuestros hombros importante, ¿no? Y no tengo tiempo, o no tengo el tiempo suficiente, ¿no? ¿Cómo lo hago? Cada vez somos como más conscientes de lo importante que es la presencia, pero estoy pues emocionalmente muy desregulado, no sé cómo hacerlo. Es vital para mí tomarse 1 minuto, 2, 3, 5 minutos al día y realmente parar y recapitular y ver un poco cómo ha pasado el día, qué he podido hacer y cuando llega sobre todo ese final del día, no centrarnos solo en, madre mía, la lista que se me ha quedado pendiente de cosas que no he hecho, porque sino también voy a pensar en todas las cosas que he hecho, que son siempre muchísimas más. Porque que no hayamos sido capaces de hacerlas no significa que no valgamos o seamos un desastre. También nos hace ver un poco que nos sobrecargamos de más. También es verdad que yo creo que tendemos a ver las cosas negativas y no vemos lo positivo, ¿no? Em, esto que dicen siempre de, oye, párate a agradecer, ¿no? Empieza el día pensando en las cosas buenas y eso te va a como cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, em, claro, lo que tú dices tiene todo el sentido. Piensa en todo lo que sí has hecho, no en lo que no, ¿no? Porque si no te amargas. Desde luego no puede ser solo quedarnos en lo que no he hecho, porque además no sería justo y tampoco es real. Entonces, si somos capaces de poner el foco en todo lo que hemos hecho, somos capaces de mirar a lo que nos falta por hacer de otra manera y pensar, ¿por qué? No me ha dado tiempo. Es por lo que te digo, por sobrecargas, porque no me encuentro bien, porque tengo algún problema de planificación, porque me he sobrecargado, pero siendo y mirándolo desde compasión hacia nosotros mismos. Y además en la crianza hay que ser compasivos también. Nosotros no venimos de un modelo donde nosotros hayamos aprendido a ser compasivos y respetuosos con nosotros. Somos muchos más hemos venido del eres un vago, eres un desastre, como sigas así no vas a lograr nada. Somos muy autoexigentes con nosotros. Entonces, es vital ser consciente y de ver un poco dónde invierto y dónde pongo el foco. Y si lo pongo solo en lo negativo, no estoy siendo justo. Sí, hay que ver, como dicen, ¿no? Toda historia tiene dos caras. Y en nuestra autopercepción o nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia historia unilateral, también tenemos cara A y cara B, ¿no? Me gusta esta reflexión que haces. Esto también me lleva un poco a pensar en cómo empezaste tú, en qué momento empezaste a integrar estos principios de manera personal, ¿no? Porque viniendo de donde venimos, en el modelo que nos hemos criado, ostras, tienes que hacer un cambio, ¿no? De quiero ir en otra dirección, quiero también un poco lo que decías al principio, sé lo que no quiero. Normalmente es lo que tenemos más claro, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a integrar estas cosas? Pues verás, al final, como tú dices, lo que queremos hacer es desaprender todo lo aprendido, que además llevamos integrado en ADN y además es lo que te sale en automático para aprender otras maneras de relacionarnos, que es realmente en lo que se basa la crianza respetuosa. Tú me has preguntado cómo lo he hecho yo. En mi caso yo he vivido un proceso paralelo, un proceso de autoconocimiento personal, muy necesario en un momento de mi vida, a medida que iba integrando
esta parte de cómo relacionarme con mis hijos de otra manera, ¿no? Sí, es verdad. Aquí siempre digo, ningún padre ha estudiado para ser padre. O sea, no nos han dado un carné, ¿no? Y entonces es como, pues lo haces lo mejor que puedes. Que por eso también, que tú a veces hablas de los traumas de nuestras infancias, hay que ser comprensivos con nuestros propios padres porque lo han hecho de la mejor manera que han sabido o lo han hecho de la manera que sabían hacerlo, ¿no? Y creo que esa parte también del proceso es importante ser consciente de ello, de no culpar, ¿no? Y decir, bueno, pues esto es lo que era, ya no tiene solución porque ya ha pasado, ¿cómo voy a mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, el mirar un poco el cómo nos relacionamos con nuestros hijos y no tener ese sentimiento de culpa que también, y creo que le pasa más a las madres que a los padres, el tema de la culpa, tenemos mucha presión hoy en día, ¿no? De lo estaré haciendo bien, es que esto no es suficiente, esa autoexigencia que decías, y cómo nos lleva a frustrarnos aún más y entrar en el bucle, ¿no? De lo estoy haciendo mal, y por un lado te fustigas porque lo estás haciendo mal, pero por otro lado tampoco activas nada porque, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que la culpa, que yo creo que a cualquier madre que le preguntemos, y padres también, porque afortunadamente cada vez tenemos padres más presentes en la vida de sus hijos y es maravilloso, pero a cualquier madre que tú le preguntes qué es la culpa, si no es su colega, ha sido amiga suya seguro. Y es así. Pero es verdad que la culpa tiene su función. Y bien entendida, la culpa nos puede ayudar. Porque cuando la culpa aparece por algo, ¿no? La culpa nos quiere decir algo. Cuando yo siento culpa, siento que ahí hay algo. Puedo saber bien el qué o no, pero sé que hay algo que no está bien. No está bien o no me hace sentir bien, pero hay algo que hay que cambiar. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces seguimos en el bucle de la culpa, pero no salimos. Es decir, si tú quieres hacer algo de manera diferente o quieres generar un resultado diferente, tienes que empezar a hacer cosas distintas a las que has estado haciendo, porque todo lo que te ha llevado hasta ese momento ha sido de una determinada manera. ¿Qué ocurre? Que con la crianza o con otras cosas, pues a lo mejor pues, relaciones o incluso a nivel laboral, sabemos hacer las cosas solo de una manera. Y toca muchas veces pedir ayuda. Tú lo has dicho antes, ¿no? Es que nadie nos ha enseñado a ser padres. Es la tarea de nuestra vida. Lo más importante que vamos a hacer. Y aunque te leas un manual, No. luego cada hijo te sale por un lado. Claro, o sea, pero y es que eso es realmente maravilloso, que es la esencia del ser humano, ¿no? Pero claro, tú imagínate, es nuestra tarea de vida, algo vital. Sabemos y somos cada vez más conscientes de que marcamos, ¿no? Y que somos piezas fundamentales en la vida de nuestros hijos. Pero nos ponemos a ello, ¿no? Y vamos como experimentando, ¿no? Capeando un poco el temporal, a ver por dónde salgo. Y esto me ha funcionado, bueno, y esto no. Sin embargo, yo el otro día le dije a una familia, y recuerdo la cara de este papá le dije, tú imagínate que yo te digo, mira, hoy vas a entrar conmigo a quirófano, me vas a acompañar, yo voy a asistir así a la operación. Oye, ¿pero qué dices, Sol? Pero si yo no tengo ni idea ni soy cirujano. Bueno, no te preocupes, vamos a ir probando a ver cómo funciona, yo te voy a dar esta herramienta, ¿no? No nos plantearíamos nunca hacer algo así, no nos plantearíamos ponernos a ejercer de mecánicos de coches y a lo mejor sin haber estudiado mecánica. No te cuento médicos o cirujanos atender a pacientes, el cocinero que no sabe cocinar, incluso para tareas mucho más sencillas, muchas veces se requiere una formación o se requiere, ¿no? Lo típico que vas a una empresa y te hacen como una inducción, ¿no? Sin embargo, somos padres y es como se ha hecho toda la vida, además, ¿no? Nos vamos dejando llevar. Entonces, oye, ¿por qué no invertir el mismo tiempo que invertimos, por ejemplo, en pensar el nombre de nuestro hijo, que es maravilloso? No nos sentamos y empezamos a hablar de, oye, ¿cómo vamos a criar a nuestro hijo? ¿Qué es importante para nosotros?
¿Qué cosas van a primar en nuestra casa, ¿no? Valores. Sería importante, porque tú fíjate, todo esto que puedas invertir de antes, Sí, ya lo hemos visto. lo que me ha encantado el ejemplo que has dicho de todo lo que invertimos en el nombre, ¿no? Que hay libros Bueno, de... libros y que puedes estar meses, ¿eh? Y Exacto. no, y tal. Me ha encantado me ha encantado este ejemplo. Vale, y esto está guay cuando estás empezando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te meten directamente te contratan para arreglar la crisis, ¿no? Y estamos hablando de padres que, oye, pues yo lo he hecho toda la vida así y ahora tengo un chaval de 12 años. ¿Cómo puedes hacer clic? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te pones delante de una familia, de un papá o una mamá, lo que tienes enfrente es un papá y una mamá, pero es una madre, un padre, un hijo, una hija, una pareja, es amigo, es una persona. Una persona, como tú has dicho, que vive su vida y se relaciona con los demás en función de lo que ha aprendido y lo que ha vivido. Entonces, a mí me parece vital esa parte, como yo te he dicho, ¿no? Que yo he vivido esas dos partes, vamos sanando y criando a nuestros hijos. Y eso, a mí me gusta mucho ponerlo en valor, porque somos la primera generación que estamos sanando y educando a la vez a nuestros Conscientemente, hijos, sí. conscientemente. Y no es sencillo, claro que no es sencillo. A lo mejor esto será algo que 2 generaciones después, pues a lo mejor nuestros nietos, ¿no? Ellos puedan hacer de manera natural. Pero a nosotros eso nos toca ir cerrando y arreglando todas esas heriditas y empezando a cambiar pues todos esos patrones y todas esas creencias que llevamos, ¿no? Dentro de nosotros para empezar a hacerlo de otra manera. ¿Qué dirías que son los problemas más comunes que tú ves o que se experimenta en la crianza? Mira, para mí, sobre todo en base a lo que yo veo y percibo, ¿no? Es el poco conocimiento que hay hacia el niño o hacia la niña, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer, y no hace falta un curso o un máster en neurociencia, ¿no? Ciertas cosas importantes, vitales del cerebro. Yo me acuerdo cuando descubrí, ¿no? Pues esta parte importante donde el cerebro se considera un órgano completo y maduro entre los 25 y 27 años. Y yo me acuerdo que dije, ostras, si yo con 26 ya me había casado y iba a ser madre, ¿no? Es que no estaba completamente formado. No, yo digo, ¿hubiera hecho lo mismo? No. Sí, Pero, sí, claro que lo hubiera hecho. Pero es un dato muy importante y te hace entender la complejidad de ese órgano, ¿no? Saber que de 0 a 6 meses ahí hay una revolución a nivel de crecimiento cerebral. ¿Qué pasa de los 6 a los 12? ¿Cómo realmente perciben los niños las cosas? ¿Hasta dónde pueden llegar? Cuando tú entiendes, por ejemplo, que un niño de 0 a 6, con 7 años, no tiene desarrollada cerebralmente la capacidad de manipulación de manera consciente, por ejemplo, empiezas a percibir lo que tu hijo hace de otra manera. Eso de lo está haciendo para provocarme, lo está haciendo para retarme, me está vacilando, ¿no? Se está riendo de mí. Cuando tú entiendes que él conscientemente no lo hace porque ni siquiera cerebralmente esa capacidad está desarrollada, tu mirada hacia tu hijo cambia. Y cuando tú entiendes que lo que le pasa a tu hijo es otra cosa, que no es algo personal, sino que él tiene unas necesidades que hay que cubrir y nosotros tenemos que llegar a ellas, cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a poder ver las necesidades de tu hijo. Y es que solo así vas a poder aportarle lo que necesita. Entonces, para mí esa parte se repite muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo en mi hijo? ¿No? Y sobre todo también la parte de cómo acompañarlo. Estarás conmigo en que se habla un montón de, ahora se oye mucho, acompañar las emociones, validar las emociones. Y además hay como incluso como un cierto cachondeo, como esto de, te entiendo, ¿no? Pero no me pongo en tu lugar. La verdad es que a nosotros no nos han acompañado. No. No. Nosotros no venimos de generaciones donde,
Bueno, acompañado se me queda un poco grande. Las emociones en general, ¿no? Sí. Claro. Yo No, siempre digo no que muestres, venimos... era, no Claro. muestres. No a ver qué van a pensar. O sea, era muy de puertas para adentro. Lo que te pase, para adentro. Nosotros, yo siempre digo, es esa parte muy primitiva a nivel emocional, donde hemos aprendido, como tú dices, a tapar, a ocultar, a reprimir, a, pues, no llores por esta tontería, por ejemplo, ¿no? Además, especialmente a la parte masculina tiene un añadido quizás extra, ¿no? Donde os habéis visto como si por el hecho de ser hombres mostrar vuestros sentimientos o llorar fuese una debilidad, cuando realmente nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, venimos de... Es fantástico, por otro lado. Sueltas todo Es el lo estrés. mejor que nos puede pasar, pero claro, cuando sabes que realmente esto es un mecanismo que nuestro cerebro nos ha dado y que cuando lloramos se liberan una serie de hormonas que por supuesto te hacen sentir mejor. Bendita debilidad. Si llorar es de débiles, bendita debilidad. Lo que pasa es que realmente hay problemas serios con esto de llorar, porque seguro que te puede venir alguien a la cabeza que conozcas que no llora nunca, ¿no? Sí. Pero esa persona que no llora no significa que no sufra, no significa que no le duela. Es exactamente igual que la persona que tiene esa capacidad de poder llorar. Son igual de fuertes, no son para nada débiles. Simplemente pueden demostrar su emoción de manera diferente y probablemente el que llora puede liberar y el que no llora no puede, ¿no? O sea, realmente, y ahí sí que creo que con los chicos pasa mucho más, ¿no? El realmente esa cosa a nivel masculina de que os han frenado tanto que realmente está súper integrado y no sale. Pero no porque no se quiera, o sea, no sale. A mí la comedia romántica británica... Es un bálsamo, ¿no? Para eso, ¿no? No, pero es verdad que... bueno, igual tiene que ver con... Pero con la edad voy mostrándome más. Y el tema de llorar, pues se me sale de manera más espontánea, ¿no? Que a lo mejor antes también imagino que va por etapas personales, edades y demás, que, que te hace llorar más o te hace llorar menos, ¿no? Te lo permites, ¿no? Claro, yo me paro a pensar y digo, pues es que tampoco me he bloqueado yo mucho de cosas. O sea, yo me lo pienso sobre mí, ¿no? Claro. Pero, o sea, si tengo que, pues lo hago. A lo mejor sí es verdad que si hay 100 personas, pues no me lo permito por evitar el ¿qué te pasa? ¿Sabes? Esa llamada de atención, no por nada, sino por el low profile, ¿no? ¿Y cómo podemos, hablando de emociones y de acompañar y demás, no solamente los niños, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos, pero incluso a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a gestionar sus emociones sin invalidarlas? O sea, lo típico de, no, oye, no es para tanto, ¿no? ¿Sabes? El otro día me dijo una mami, ¿cómo le puedo dar a mi hijo algo que yo no he tenido? Ostras. Y es que si lo piensas, eso es realmente lo que hacemos. Queremos hacer un montón de cosas, nosotros no lo hemos tenido. Y me acuerdo que le dije, permitiéndote reconocer que necesitas ayuda para aprenderlo. Es que eso no tiene nada que ver con que tú seas mejor madre, peor madre, para nada. Simplemente para aportar algo a alguien o a ti mismo que tú nunca has recibido, necesitas aprenderlo. Pero es que no pasa nada, es que está bien. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, esto lo vas a aprender? Para conseguir un puesto de trabajo, pues tienes que aprender idiomas, ¿no? Y te va a venir bien y te va a venir. Sin embargo, es como, ostras, ¿no? Que cuesta un montón. Para mí,
para acompañar a nuestros hijos y no, como tú dices, no invalidar, ahí hay como un doble trabajo, ¿no? Donde yo me acompaño y me permito, a mí también, y reconozco, pues eso, pues mis limitaciones, si necesito ayuda, e incluso permitirme sanar mis heridas de la infancia, y siendo consciente de que todo el mundo las tiene, que parece, asociamos las heridas a la infancia que tienen que ser como, siempre lo digo, como el megatrauma, ¿no? Sí. Cosas muy gordas, pero es que realmente las heridas de la infancia y los traumas de la infancia no tienen que ser solamente cosas así. Pueden ser cosas que nos iban pasando, sostenidas en el tiempo, momentos en los que nosotros necesitábamos ciertas cosas y no lo teníamos. Simplemente es eso. Ya hemos hablado que nuestros padres no estaban viviendo este momento. Yo he tenido conversaciones con mi madre donde mi madre me dice, si yo hubiera vivido este momento, ¿cómo hubieran sido las cosas? Pero es que en ese momento ni saber, ni lo que ellos habían recibido, y por supuesto a su alcance no había absolutamente nada. Tampoco, ¿no? Donde pudieran un poco recurrir o buscar. Entonces, por un lado, lo que te he dicho, permitirme el decir, me equivoco, me puedo equivocar, no lo sé, voy a buscar ayuda. Y por otro lado, aprendiendo a que los sentimientos de tu hijo, los sentimientos de otra persona son válidos. Y acompañar es estar ahí. Yo siempre pongo este ejemplo. Tenemos un día horroroso, ¿no? De estos que te sale todo mal. Y quedas con tu amigo o quedas con tu mejor amiga. Cuando tú quedas con tu mejor amiga y te desahogas y no necesitas un buen consejo, no necesitas que te diga nada, no necesitas que te diga no te preocupes, todo va a salir bien. Lo que necesitas es que te escuche y que esté ahí. Y a lo mejor tú estás llorando y llorando y llorando. Pero lo que necesitas es que te acompañe. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, acompañarles. Si nuestro hijo se desborda emocionalmente, nosotros estar ahí con ellos. Porque todo eso que pasa tiene que salir. Es necesario que salga. Que aprendiendo, te digo aprendiendo, que es vital lo que te digo, aprender, pues podemos aprender qué pasa en su cerebro cuando hay un desborde emocional, una rabieta, y cómo acompañarla. Y ojo, siempre me gusta puntualizar esto porque que nuestro hijo tenga una rabieta con 2 no significa que la tenga con 6, con 7, con 8. Cuando un niño se desborda con 6, con 7, con 8, se puede desbordar de otra manera. Y no vale demostrar las emociones de cualquier manera. Es decir, que un niño nos pegue, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que hay que atender y que hay que trabajar. Pero si nosotros desde pequeñitos acompañamos a nuestros hijos, estamos ahí, todo va a fluir. Claro, que todo esto es también cómo poner límites, ¿no? Temazo, el de los límites. Pasa entre los países que no dicen, no, la frontera está más para allá. ¿A ti qué tal se te da lo de poner límites? ¿A qué nivel? A cualquier nivel. Venga. Yo creo que soy bastante con adultos o sea, hacia mí directamente es claramente no, ¿sabes? Es esto sí, esto no. Cada vez soy más de esto no me interesa, lo limito yo y ya está. Estoy aprendiendo también a saber decir que no a muchas cosas, Claro. que este es un problema de tratar de ayudar y de involucrarte en muchas cosas y de marcar. Sí que me está costando el tema de ser políticamente correcto, porque hoy en día no puedes, hay muchas cosas que no se pueden decir o que tienes que tener cuidado de cómo las dices. No, nosotros en The Lemon Tree Education, que trabajamos además con gente de todo el mundo, ahí le añades culturas diferentes, ¿no? Costumbres diferentes. Entonces siempre
Pues trato de navegar en el contexto. Con los niños, yo creo que marco y cuando marco algo me quedo en eso, ¿sabes? Es como, no, has dicho esto y tienes que cumplirlo. En todos los contextos, ¿no? Pero con los niños es como más, oye, es que esto es en lo que habíamos quedado. Y eso creo que es lo que luego marca que eso sea sostenible, ¿no? Y que seas un tío de palabra. Pasa para adultos y para niños, ¿no? ¿No? Si tú le dices a alguien con el que trabajas esto va a ser así y luego no es, hostia, ya se tambalea todo y los límites que puedas poner no van a servir, ¿no? Fíjate que... No sé si he respondido a tu pregunta, que me pongo a pensar y a no, hablar. sí. Fíjate que a nuestras generaciones el tema de los límites lo llevamos suspenso. Lo llevamos suspenso porque a nosotros nos han puesto muchos límites, y los hemos acatado además, pero no nos han permitido expresar. Entonces, nosotros vivimos este momento en el que tenemos muy claro cómo obedecer, por así decirlo, cómo comportarnos ahora de adultos. Sin embargo, no nos hemos permitido, nadie nos ha enseñado, como tú has dicho, a decir que no. Porque no nos lo permitían. Nadie nos iba a preguntar si sí o si no, ¿no? Entonces, esto es un problema real de la sociedad y que a mí me pasa muchísimo en los procesos de acompañamiento que hacemos. Poner límites es asignatura, porque realmente el saber decir que no, o el priorizarme y ponerme por delante, o con lo que tú dices, poner un límite desde el respeto. La mayoría de las veces cuando ponemos un límite, como adultos estoy hablando, no como niños, cuesta muchísimo llegar a poner el límite. Sí, es como Porque explotamos, claro, porque ya petamos y es como... Bueno, entonces, cuesta mucho poner el límite. ¿Qué ocurre? Cuando pones un límite, normalmente a la persona que se lo pones no le hace nada de gracia. Muy raro es que te vayan a decir gracias por haberme puesto este límite. La persona que se lo pones no te hace nada de gracia. Pero luego, además, depende de la otra persona cumplirlo o no. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando hemos puesto el límite y la otra persona no lo cumple? La mayoría de las veces decimos, la próxima vez que vuelva a pasar esto, voy a hacer esto. Y no lo haces. Y vuelve a pasar. Y vuelve a pasar. Y al final, tú pones el límite, pero no lo has puesto en realidad. Y realmente ahí la persona que estás fallando constantemente es a ti. Cada vez que decimos, voy a hacer esto, o esto se va a hacer así, y no lo cumplo, o pongo un límite y no se cumple, porque lo consiento, me fallo a mí mismo. Me fallo un poquito más, me fallo un poquito más. Y es muy complicado. Por eso, cuando tú le dices a una familia que hay que ponerle a los niños límites desde la amabilidad, desde el respeto y desde la firmeza, es como, venga, vale, lo que tú digas. Porque no entendemos qué es la amabilidad. Hijo mío, por favor, ¿te puedes poner los zapatos? ¿Eso es ser amable? No. Porque tu hijo a ti no te está haciendo ningún favor poniéndose los zapatos. Ser amable es otra cosa. Bueno, sí, 100%. Ser amable es otra cosa. Respetuoso, hablar con respeto. Pues oye, se nos llena muchas veces la boca de ser respetuosos y ojo, Y luego, la firmeza. Porque la firmeza es lo que tú has dicho antes. Yo lo pongo y me mantengo firme. Y la mayoría de las veces no nos mantenemos firmes. Estamos, como tú me has dicho antes, que me ha encantado, como de pollo sin cabeza, plan. Entonces, es vital tener claro qué son los límites, cuándo hay que ponerlos. Los límites son necesarios para todo el mundo, pero para los niños también. Porque les aportan seguridad, les dan estructura y ellos se van a construir también así, pero no son necesarios Yo lo que 1000 límites. Yo lo que digo siempre son, oye, estas son las reglas del juego. Si los límites para mí son, ¿no? Es como en la carretera. Vas
con la carretera marcada que te sirve para no pegarte una leche, ¿no? Si tú vas por una montaña nevada, tienes los postes estos que te indica por dónde va la vía, por si hay mucha nieve, pues para que no te caigas por el barranco. Pues los límites para los niños son esos, y son necesarios. Cuando tú decías, no, mi hijo puede hacer lo que quiera, es que están en un momento en el que constantemente te están mirando, no por aprobación, sino, ¿es seguro? ¿Es por ahí? Y si tú le dices, haz lo que quieras, el niño va a decir, hostia, ¿y qué hago? Bueno, pues voy a probar, ¿no? Es verdad que dependiendo de la etapa educativa o de la edad en la que estás, creo que nos tenemos que amoldar un poco, ¿no? Hombre, obviamente no es lo mismo tener un adolescente en casa que tener un niño más pequeño, ¿no? Con tu adolescente, ¿Y cómo gestionas? pues habrá cosas que con nuestro adolescente negociaremos. Yo tengo un adolescente en casa. Y hay que tener conversaciones previas, hablar de X temas, porque al final, como te digo, los límites no son necesarios muchísimos, si al final son X cosas básicas para cada familia. Sin embargo, con un niño pequeño nosotros no podemos negociar un límite. No. Pero porque no le podemos poner ese peso sobre los hombros Exacto. a esa criatura, ¿no? De ahí la importancia que el modelo o las personas que lo están criando, esas figuras de referencia, sí que tengan la suficiente conciencia de qué es lo que van a hacer. Yo muchas veces es cuando escucho, que a lo mejor las has escuchado esta frase, bueno, son niños, que lo resuelvan ellos. Oye, muy bien que lo resuelvan ellos, pero tendrás que proporcionarles habilidades y herramientas para resolver conflictos. Con el bullying pasa muchísimo, ¿no? Son cosas de niños. Sí, son cosas de niños, cosas puntuales. Pero son cosas de niños que tenemos que gestionar los adultos. Y tenemos que ser conscientes de que el bullying empieza en la educación que le damos a nuestros hijos. Y esto es lo que te digo. No mola nada y no gusta nada escucharlo. Porque un bebé no llega al mundo siendo una mala persona. Un bebé se empieza a construir en función de su entorno, de la gente con la que se relaciona. Un niño no llega al mundo con la autoestima baja. Entonces, nos toca como adultos, pero no solo como padres, como sociedad, el hacer ahí un ejercicio de decir, ostras, que tenemos mucha más responsabilidad de la que creemos. Fíjate, esa era una de las preguntas que tenía aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees que podría hacer la sociedad en su conjunto para ayudar a una mejor crianza? Pues fíjate, a mí me llegaron una vez a decir, es que tú tengas hijos es tu problema. Ahí no hay una mirada consciente, respetuosa y real a la infancia. A los niños se les percibe, desde luego no como adultos, no como personas completas, ni siquiera como personas, ¿no? Entendemos que un adulto sí. Es una extensión de su padre o de su madre. No, sí, o sea, es una cosa como si no fueran personas, ¿no? Respetamos a un adulto, respetamos a una persona mayor porque ya es mayor, sin embargo, no respetamos a los niños. Y es que es verdad, no se les respeta. Los niños viven en un mundo de adultos, no está pensado para niños. Sin embargo, es una época vital de la vida de cualquier ser humano. Vital. O sea, lo que has sido de niño va a determinar lo que eres de adulto. En esencia, eres igual que cuando eras de niño. Y esto se lo demuestro yo siempre a todas las familias. Hacemos un ejercicio y es como, ostras, es la realidad. El niño que fuiste, eres tú. O sea, no hubo un momento donde se apagó el niño y salió otra persona. Sois la misma persona. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los niños no votan. ¿Tú te imaginas que los niños pudieran votar? Si los niños votaran, se empezarían a tener en cuenta. Sí, no, eso es 100%. Claro, los niños no votan. Los niños normalmente son los últimos en cualquier cosa, ¿vale? A nivel de sociedad. Sin embargo, debería ser algo
en lo que deberíamos invertir muchísimo, porque se nos llena la boca de decir, necesitamos niños, natalidad, ¿no? El adulto, o sea, los niños de hoy van a ser los adultos del mañana. Lo mejor que podrán recibir estos niños, vamos a tener una sociedad muchísimo mejor. Ya. ¿Cómo queremos que sea esa sociedad el día de mañana? Ahí, bueno, es que ahí se abre un melón muy grande también, porque Siguiente entramos episodio en... de podcast. Exacto, ahí entramos en el melón de, pues ya nos metemos en la política, en el... De verdad que no lo quería afrontar No, por no. ahí, sino un poco para hacer un Sí, poco como clic, ¿no? de, ostras, pues, ¿qué quieres ser tú, no? Es como, oye, ¿cómo quieres que sea tu vejez? Y si tú estás, no sé, 35, 40 años y dices, joder, pues yo... Y ves a tus padres, ¿no? Que, ostras, está mayor y tiene que usar bastón o se tiene que tomar 80 pastillas al día o necesita ayuda con esto o con lo otro. Ostras, no, yo quiero vivir, poder moverme, yo quiero poder comer lo que quiera, yo quiero poder... Ah, pues para llegar a esa edad pudiendo hacer todas esas cosas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer ahora para estar bien? Entonces, con los niños pasa lo mismo. Yo no me lo quería llevar sobre todo a que los niños, por ellos mismos, no pueden. O sea, los niños necesitan hacer valer sus derechos y necesidades a través de los adultos. Sí. Entonces, necesitamos en esta sociedad adultos cada vez más conscientes para que se preserven esos derechos, porque la infancia está muy desprotegida. Sí, no, y aquí entramos también en que yo creo que la sociedad cada vez es más individualista, que es lo que dices tú, ese es tu problema, y entonces otro punto de polarización, ¿sabes? De los padres que hagan lo que les dé la gana. Si a mí yo no pienso tener hijos, pues yo no voy a pagar impuestos para educación, yo no pienso pagar impuestos para guarderías, yo no pienso, ostras, ¿vale? Entonces, creo que es que ahora mismo el tema de la paternidad, maternidad, también es una cosa importante, socialmente hablando, no entrando en política, pero socialmente hablando también es un tema que divide a la sociedad, que cada vez hay menos personas, bueno, o cada vez hay más personas que alzan la voz de, pues yo no quiero tener hijos porque además con esto del cambio climático, tener hijos es como anti-ecología, porque nos estamos cargando el mundo, porque no deberíamos de existir, porque, ¿no? Todas estas cosas, hay esas vertientes. Pero luego, claro, ¿cómo de sostenible es este modelo si no tenemos hijos, ¿no? Como unido a queremos una sociedad pacífica, porque tú imagínate que de repente las nuevas generaciones llegan a una edad donde pueden ejercer su fuerza o imponerse y tú, ostras, y pues yo no había elegido que me tratasen así. Bueno, pues si los hubieses tratado de otra manera y si los hubieses educado de otra manera o criado de otra manera, a lo mejor te estarían tratando mejor, ¿no? Ahora también hay mucha polémica de no hay respeto a los ancianos o la figura ¿no? Sí, de la persona mayor. De la persona mayor. No hay respeto al profesor, no hay respeto al adulto. Y entonces, ostras, ¿por qué? Pues esto cómo se ha generado. Pensando, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ¿cómo pase hemos eso? llegado? Exacto, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues en base a la crianza que hemos hecho previamente, ¿no? Claro, o sea, es así. O sea, un niño que respeta es un niño que se ha sentido respetado. Que será un adulto respetuoso. Mm. Un modelo, me van a caer leche seguro de algún lado, pero tengo amigos abogados, tengo muchos amigos abogados que han trabajado en despachos grandes y tengo amigos que han trabajado en estas, lo que llaman las Big Four y demás, ¿no? Sí. Que son climas, por lo que me cuentan, bastante tóxicos, donde tú entras
y tienes una jerarquía de muy marcada, ¿no? De yo soy el junior de primer año, el junior de segundo, el Sí, junior sí, de sí. tercero, luego el ¿no? Y el tema es fastidiar al de abajo. O sea, entras y es cuanta más leches te puedas aguantar, mejor, ¿no? Y vas escalando. Es como si te estuvieses escalando el Everest y te fuesen tirando piedras. Y no, es que el socio es un cabrón porque no sé qué, porque no sé cuál. Y yo, joder, en estos sitios no hay gente buena, no hay gente normal, no hay gente que trate bien al de abajo, ¿no? Y todas estas de motivar al empleado, de hacer equipo, pues no, porque esa cultura que tienen en esos sitios es de tratar mal al de abajo, o eso es lo que se percibe. Y si vas llegando es, joder, anda que no has tragado palos para llegar hasta arriba. Y como he sufrido todo eso, pues el que viene tiene que sufrir lo mismo. Pero tú piensas que nosotros venimos de un modelo donde nos han educado pensando que la letra con sangre entra Eso es verdad. o te pongo un castigo para enseñarte, ¿no? O sea, un poco esta idea como de hacerte sufrir Sí, para que aprendas. vete a la pared, ponte así con los Sí, brazos sí, y te bueno. pongo libros y tienes que aguantar y Sí, sí, o que no sea, se te caiga. es que es una realidad, ¿no? El objetivo era ese, es como, O que oye, te diesen con la regla. sí, sí. Pero bueno, esa, fíjate, yo lo sitúo mucho más en la época más de mi padre, ¿no? Pero el hecho de que te castiguen o que te intenten hacer sentir mal para que aprendas la lección, es que eso es una cosa que se sigue repitiendo a nivel social. O sea, tú también lo estás contando, ¿no? El decir, no, yo te hago sentir mal para que aprendas. Para que aprendas esto, para que tu empleado aprenda esto. O lo que. ¿Y cómo ves todo esto que hablamos desde la perspectiva de los educadores, de los profesores, de los maestros? ¿Cómo aplican esta crianza? Pues fíjate, yo O no, creo que los profes, yo tengo la suerte de que en la comunidad también hay muchísimos maestros, ¿no? Entonces, yo me reconozco más en que cada vez hay más maestros conscientes, algunos han visitado incluso el podcast, con ganas de cambiar las cosas. Porque son conscientes de que se han convertido también en figuras de referencia para esos niños. De hecho, es que hay muchos niños que pasan más tiempo con sus maestros que con sus familias. Y que ellos ya hayan elevado ese nivel de conciencia hace que se hayan empezado a trabajar y a formarse de otra manera. Y ojo que la mayoría encima lo tienen que hacer por fuera de su ámbito. Pero se empiezan a formar pues, en disciplina positiva, en pedagogías activas, en ver cómo puedo llegar yo al niño, en cómo le influyo yo a él, en cómo puedo sacar lo mejor de cada niño, ¿no? Que debería ser el objetivo, ¿no? En potenciar las fortalezas que hay en cada ser humano, que hay en cada niño. Pero es verdad que también hay otra vertiente que se resiste, pero sobre todo porque yo creo, y te lo digo de verdad, no se ha puesto a su alcance, que es como debería de ser, todas estas cosas que afortunadamente la ciencia ha ido descubriendo. Y todos estos avances que ha habido en neurociencia y en neuroeducación estos últimos años deberían haber llegado, por supuesto, a las escuelas, a maestros y docentes, porque pasan infinitas horas con nuestros niños. Entonces, tú imagínate si, bueno, es que lo hemos vivido, durante 10 años tengas a una persona que te dice, no te estás esforzando, no vales para estudiar. Vas por debajo de tus posibilidades. Sí, pues con Un día, 18 otro años. día, otro día, otro día, otro día. Sin embargo, imagínate una persona que es consciente del peso que tienen, por ejemplo, las palabras y el ejemplo, que te esté diciendo, eres muy bueno en esto, en ayudarte a saber cuáles son tus fortalezas. Te necesitamos también en la clase, en este equipo. Eres capaz, tú puedes. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. ¿Cómo? ¿En qué se van a convertir esos dos niños? A que todos tenemos súper claro. 100%. Me ha gustado esto que dices.
Hay una pregunta que hacemos para cerrar un poco el círculo, que va un poco hilado con esto, que es ¿cómo crees que debería ser o cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Los hijos, de mis nietos. Bueno, pues yo te lo digo con la mano en el corazón. Creo que si somos conscientes, podremos hacer personas maravillosas en el futuro. Y quiero imaginarme además a mis nietos así, ¿no? Mis hijos van a poder educar a sus hijos ya de otra manera, porque ellos ya lo llevan adquirido. Ese automático que decimos nosotros de que nos sale en automático, será su automático. Y será otro modelo, otra manera de hacer las cosas, entendiendo, poniéndose en su lugar y siendo capaces de educarles de otra manera. Sí que me gusta pensar y además es lo que me mueve, ¿no? El sembrar a través de la infancia para hacer que este mundo sea mejor. Me gusta mucho lo que dices, comulgo mucho con esa idea, por eso también me dedico a lo que me dedico, porque creo que voy o vamos ayudando, ¿no? a esas personas a conocerse mejor, saber gestionarse mejor, crecer y desarrollarse y que luego se convierten en una mejor versión de sí mismos. Y me gusta mucho lo que has dicho de ser consciente, que somos conscientes. Pues ojalá podamos ver que la sociedad se involucra mucho más, cada vez más educadores. Creo que también ahora estamos en un momento de relevo generacional. Hay mucha gente que podríamos decir de la vieja guardia o de la vieja escuela que también se está jubilando, que al final llevas 40 años haciendo o 30 años haciendo lo mismo de la misma manera y es un poquito más difícil cambiar. Somos más moldeables y sin duda hay mucha gente muy motivada ahí fuera a la que tenemos que darles voz todos. Por supuesto, es muy importante además. Y seguir empujando a que sigan haciendo eso. Y ha sido un placer. Muchas gracias. Pues te lo agradezco muchísimo porque además he estado súper a gusto. No sé si he hablado muchísimo, no lo sé, a lo mejor me he pasado. No, me ha encantado. Pero sí, la verdad que merece la pena, ¿no? Esta parte en la que todos seamos conscientes de que nuestros pequeños pasitos, ¿no? De contribución, aunque sea solamente en tu propia familia, ¿no? Si cada uno va sembrando, aunque sea en su círculo cercano, no hay quien nos pare. Hay que hacer como la peli esta de Cadena de Favores. No sé si te acuerdas cuál es, pero que es súper potente, ¿no? Si podemos impactar con nuestro granito de arena en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro edificio, en nuestro barrio, pues será un mundo mejor. Yo creo que hoy hemos conseguido llegar al corazón de alguna persona. Seguro. Y con eso tú como que sientes como que ha merecido la pena, ¿no? Hemos sembrado otro poquito. Sin duda, sin duda. A Sol la tenéis en infanciarespetuosa.es en redes sociales, @infanciarespetuosa.es, que lo pondremos en la descripción. Y nada, si os ha molado, ya sabéis, compartirlo, que nos ayuda un montón a lanzar este mensaje y estos mensajes al mundo y que lo oigan, que seáis un altavoz de Limonero. Hasta luego, limones.